¿Y el nuevo? Ya se fueron. ¿Se fueron? Ya vendrá. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, querido Pepe. Igualmente, vamos a ver a primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 23. El nuevo mandamiento. ¿Sí se acuerdan? Que según esto, la gente que ha estudiado, existen 678 mandamientos. En el Viejo Testamento. Y en el nuevo, combinaditos. ¿También en el nuevo? Sí, en el nuevo muchos mandamientos. En el nuevo 3:23. Sí hay mandamientos. Acuérdate, el mandamiento que dice en Efesios: honrarás a tu padre y madre para que seas de larga vida y prosperes. Y hay muchos mandamientos. Perdónense, sopórtense, no se juzguen. ¿No se oye? ¿Oyes allá, Héctor? Bueno, entonces Jesús nos resume todos los mandamientos en uno solo. Un nuevo mandamiento, que en ese mandamiento van incluidos todos. Dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Para que puedas cumplir ese mandamiento, necesitas tener dos requisitos que Dios te regala. El primero es la justificación y el segundo es la santificación. ¿Se han oído hablar de eso? 3 se han oído. Bueno, vamos a ver eso ahora. Dice en Romanos 8, 28 al 30. Les voy a platicar un poquito de la historia para los que no. Cuando Dios crea a la primer pareja, Adán y Eva, a ellos les dio la representación de toda la humanidad en la tierra. Y esa pareja desecharon a Dios como Dios. No quisieron oír la voz de Dios, no quisieron vivir con Dios. Se avergonzaban, según ellos. Le mintieron a Dios, lo engañaron, lo traicionaron y renunciaron a Dios y se sometieron al diablo. Entonces Dios respeta más la voluntad humana que la de Él, sabiendo que la voluntad humana, pues yo digo que no sirve para nada, y la de Dios sirve para todo. Y Dios respeta la voluntad de ellos y dice: si no quieren vivir conmigo, pues se me van del paraíso, y ya no les deja acceso a la presencia de Dios porque ellos lo decidieron, no porque yo los desechara. Y Dios determina un día de la ira de Dios para toda la humanidad, por cuanto fuimos condenados por la decisión de nuestro padre en la carne, porque toda la sangre viene de la descendencia de Adán, dice la Biblia. De una sola sangre ha hecho todo el linaje. Todos estábamos condenados, pero cuando Dios se le calma un poco el enojo, dice: por un solo hombre se condenó toda la humanidad, voy a bajar a la tierra para ver si hay uno solo bueno, y a través de él perdono a la humanidad. Dios es justo, aunque todo lo puede, es justo. Dice que baja a la tierra Dios a ver si había uno que se pusiera en la brecha por la humanidad, y no había uno solo bueno ni uno solo justo. Cada quien busca lo suyo, como suele suceder. Cada quien buscamos lo propio y lo demás nos vale. Entonces Dios, que se pasa de bueno con nosotros, hizo la mejor decisión, según yo. Decidió amarnos, porque el amor es una decisión, no es un sentimiento, y mucha gente lo confunde. No puedo dejar a esta persona nociva o X, pero es una determinación. Tú decides a quién amas, tú decides a quién perdonas, tú decides a quién sigues, tú decides a quién adoras. Nadie te forza. Y esa decisión obviamente hay que incrementarla, es otro tema. A lo que vamos ahora, Dios toma la mejor decisión, decide amarnos con amor eterno. Y dice la Biblia: tanto amó Dios a la humanidad que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a Jesús, para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado. Lo envió para salvarnos. Entonces, cuando Dios se le baja un poco el coraje, digamos, se despoja de ser Dios en la segunda persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Acuérdense que dice la Biblia: se despojó a sí mismo tomando la figura del hombre, y hecho semejante a los hombres, hizo el más maldito de los hombres. Y después se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, porque se asemejó a dos animalitos: al chivo expiatorio de la humanidad, pagó por todos nosotros, y al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? El que diario hacemos. Entonces, cuando Dios establece la única forma de reconciliarte con Él, esto es de salir de la ira de Dios para pasar a la gracia y al amor de Dios, es a través de la sangre de Jesús, donde Dios determina y abre el camino nuevo y vivo.
Por eso es el mandamiento. Dice que creas en Jesús y en ese momento Dios te regala la justificación. Y juntamente con la justificación, de ser una criatura de Dios, Dios te vuelve su hijo, heredero, coheredero, rey, sacerdote, profeta, embajador. Pasa a vivir en tu corazón, te da de su mente, te cambia el corazón de piedra por uno de carne para que empieces a sentir, empieza a trabajar contigo en las noches en tu conciencia, te da poder y autoridad, derrama todas sus bendiciones a cambio de nada, porque Dios es bueno y porque decidió hacerlo eso y es fiel a su palabra. Y determinó amarte con amor eterno, y por eso dice que todas las mañanas te da la misericordia nueva cada mañana, y te deja que goces la abundancia de la gracia. Te da todo a cambio de nada. Entonces cuando tú crees en Jesús y lo recibes, automáticamente recibes de parte de Dios, no porque merezcamos, la justificación. Eso de aquí ya lo hemos recibido la gran mayoría. Al rato, si gustan, hacemos una oración para que la recibamos todos. Los que ya la recibimos, le confirmamos, estamos agradecidos. La segunda parte, cuando ya recibes el don de la justificación, que vamos a ver ahorita, se encarga el Espíritu Santo de Jesús. Por eso les dice, es necesario y les conviene que yo me vaya, para que venga el Paráclito, el Consolador, el otro abogado, que es el Espíritu Santo de Jesús. Dice, les dije que les voy a dar lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío, porque es un solo Dios. Entonces el Espíritu Santo de Jesús, que vive en los creyentes, está regalándote el otro 50%, la otra mitad de la salvación. La justificación te la regala Jesús cuando lo crees en Él y lo recibes. Por eso el mandamiento nuevo de Jesús: cree en su único Hijo Jesucristo y ámense. No sabemos amarnos, porque de hecho no sabemos ni amar a Dios, porque Dios pone parámetros. Dice, Dios es una persona, y a la persona que amas quieres pasar las 24 horas con esa persona. ¿Y cuánto tiempo queremos pasar con Dios? Porque tenemos algunos obstáculos que vamos a ver más adelante, que nos impiden acercarnos a Dios porque no amamos a Dios, o no lo amamos como Él manda ni como Él merece. Lo vamos en ratos, y a lo mejor ese no es amor, porque lo queremos estar usando todos los días. Y a la persona que amas no te quieres ni separar de... Empieza todo, y si te separas por algo que tengas que separarte, pues ya hay mucha tecnología, el WhatsApp que están de moda. Pero cuando no amas a la persona, ¿cuánto tiempo quieres pasar con esa persona? Nada. Cuando no lo amas, nada, ni que te la mencionen, o te vale, te vale. Y acuérdense que fuimos llamados para 7 cosas: para vivir en comunión con Dios a través de Jesucristo, de su mandamiento. Fuimos hechos para vivir en comunión con Dios. Fuimos hechos para que Dios sea tu rey. Por eso nos constituyó reyes. Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Para que Dios sea tu Señor. Para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, sobre todas las cosas. Para que Él sea glorificado a través de tus pensamientos, sentimientos, acciones y omisiones. Para que hagas su voluntad y no la tuya. Y para que andes en las buenas obras que de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. ¿Se acuerdan que dice la Biblia? En sus negocios, como Jesús, desde los 12 años del testimonio. Yo creo que desde el primer día que fue en el vientre de la Virgen, pero desde que Jesús tenía 12 años, les daba cátedra a los maestros. Dice, pues qué raro cuando se enojó San José, porque a los 3 días se acordó de que no lo traía, lo cuidaban bien. Y dice, sí, a los 3 días dice, tu padre está enojado, le dice a la Virgen. Y le dice, pues qué raro, porque yo estoy en los negocios de mi padre, no sé quién está enojado. Él estaba en los negocios de Dios, a lo que venimos, y eso dice Dios que debemos hacer nosotros. Y de esas 7 cosas, tristemente, pues no las hacemos. No las hacemos. ¿Por qué? No porque seamos malos. Algunos son inmaduros. Sí, somos malos. Pero Dios ya no nos ve malos. En Jesús ya no nos ve malos. Sí, somos malos, somos injustos y ingratos, flojos, necios, ni inútiles llegamos. Eso dice la Biblia. Pero Dios ya no nos ve así, nos ve como hijos amados, porque su amado Hijo vive en nosotros. Entonces, hagas lo que hagas, acuérdense que la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien que me explique eso? Ninguna condenación. Porque hay gente que se quiere autocondenar por cómo nos comportamos.
Todos nos portamos mal. ¿No dice la Biblia? El que no peca, el que diga que no peca es un mentiroso y tiene por mentiroso a Dios. Unos en una forma, otros en otra. Hay 4 tipos de pecados que habla el mundo, ¿no? Pensamiento, palabra, obra y omisión. Y de los 4 cometemos diario. Pero el único juez de nosotros es Dios, no nosotros. Entonces, por más mal que te portes, si añades el propósito de enmienda después de recibir la justificación, automáticamente la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Porque Él lo dice, dice, seré propicio a sus pecados y nunca más me acordaré de sus iniquidades y maldades, porque estamos en el proceso de ser unos verdaderos discípulos. Y a un verdadero discípulo no se le toma lo que ignore, porque por eso vas a aprender. Por si no fueras a aprender, pues serás el maestro. Pero necesitamos ser verdaderos discípulos, no discípulos mediocres. Verdaderos discípulos. ¿Qué es un verdadero discípulo? El que realmente quiere aprender del maestro para algún día ser como el maestro. Digo, nunca vamos a ser igual que Jesús, pero el que se pasa de bueno dice que nos va a ser igual que Él. Entonces, para sus ojos nos va a ser igual, aunque sepamos que jamás seremos igual. Entonces vamos a ver lo de la justificación. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es el que te llama, no tú. Dios te atrae el Padre y luego te llama Jesús. Pero Él es el que, y dice, yo empecé una buena obra y yo la voy a terminar. Yo pongo el querer como el hacer en ustedes por mi buena voluntad. O sea, hay que dejar que Dios obre en nosotros. Y hay que tratar dentro de nuestras devocionales o de nuestras oraciones diarias que debemos de hacerlo. Yo creo que si lo hacemos 5 minutos o algo así, ya nos sentimos que ya cambiamos el mundo. Porque lo de Dios tristemente a muchos, no a todos, nos cansa, nos aburre, no a todos, ¿verdad? Porque hay gente que no, pero yo no los conozco, pero haz de cuenta 1 hora que ores y ya estás bien, estás, dice la Biblia, estás en un conformismo, como que Dios te debe algo. Yo voy a los servicios el miércoles y el domingo y yo estoy bien con Dios. ¿Qué más quiere? Estoy tratando de servirle, antes era peor, no sabes la relación que tengo yo con Él. Pero pues como que Dios dice, ¿qué parte no entendiste que te hice para que vivieras en comunión las 24 horas conmigo? ¿Y me haces el favor de regalarme 2 a la semana? ¡Qué espléndido! Y lo del mundo no nos cansa. Yo no conozco una sola persona que se canse de ganar dinero. Si la conocen me la presentan porque... Una persona que se canse de estar sano, de estar protegido, de estar pensando en empresas. No dormimos por estar pensando cómo lo vamos a hacer y cuánto y en qué vamos a gastar antes de tener nada. Y lo de Dios no es igual, no le metemos tanto fervor. Entonces vamos a ver un ingrediente al rato que Dios dice, la comodidad en el mundo te aparta de Dios. Esto es parte de la santificación y es un obstáculo para no dejarnos santificar. Cuando estamos viviendo cómodamente en el mundo, automáticamente nos enfriamos, nos apartamos de Dios. Y sí, lo buscamos allá y tenemos muchos pretextos. Pero cuando viene un problema, pocas se te hacen las Biblias que hay. Estarlo buscando y oren por mí, prendan su cadena de oración, porque te urge. Entonces ese no es amor, es un cariño medio raro. Pues no es conveniente, porque lo conveniente es estar con Dios. ¿sabe? Es una forma de amor humano. Queremos estar usando a Dios todos los días, pero realmente no lo amamos, porque no queremos estar con Él las 24 horas del día. Pero es otro tema. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también, ¿qué? Justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo el que cree en Jesús y recibe a Jesús en su corazón, no importa la religión que sea, es justificado ante Dios. Ya cumplió. Dios ya le regaló el cumplimiento de la mitad del nuevo mandamiento. Ya creemos en Jesús. Ahora la otra mitad, ámense unos a otros, te la va a regalar el Espíritu Santo, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y dentro del corazón humano no hay amor. O sea, amor de Dios, del bueno. Hay gustos, hay deseos y de eso tampoco nos cansamos. Pero amor de Dios
Pero, ¿qué pasa? No porque seamos malos ante los ojos de Dios, sino que no nos han enseñado a amar. Traemos el evangelio del mundo bien grabado. Yo les apuesto que de la Biblia se sabe menos que de lo del mundo. El que no es tranza, No, alza. que lloren en la casa de mi vecino, que lloren en la mía, que se muera mi abuelita, que me muera yo. Y muchos que ese sí no lo sabemos desde niños, y no te dejes y puras cositas raras. Entonces no sabíamos lo bueno, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra. Y Él se comprometió en Efesios 4, del 11 en adelante. Dice, a través de los 5 ministerios que dejó Jesús, el Espíritu Santo te está terminando de obrar en ti para que seas parte de la iglesia, del cuerpo y de la familia. Ya eres, pero te está perfeccionando. Dice, te voy a equiparar y te voy a equipar. Él te va a enamorar, en otras palabras. Tú tienes que hacer 2 cosas: oír la palabra de Dios como están atentamente y añadirle el propósito de enmienda todos los días. Esto es reconocer que la regamos y que sabemos que Dios es bueno, que es misericordioso y abusamos de eso, pero estamos yendo a la presencia de Dios y Él nos limpia con su palabra y de alguna forma nos va enamorando, que ya no nos gusta pecar tanto como antes. Pecamos menos, seguimos pecando, aunque pongan su carita de inocentes, pero pecamos menos, porque obviamente ¿quién puede más? ¿El Espíritu Santo o tú? El Espíritu Santo. Y Él prometió la obra. Lo que tú tienes que hacer, no dejar de oír la palabra de Dios ni añadirle el propósito de enmienda, y en un tiempo Él te va a cambiar. A Dios no le impresiona ningún tipo de pecado, no le gusta, pero pues Él inventó lo bueno y lo malo. Él se lo sabe de todas, pero quiere que por amor te vayas entregando tú. Él no le gusta forzar las bendiciones, ni lo que le vamos a entregar, si algún día le entregamos algo bueno, o de lo que vamos a recibir. Él, si tú no quieres, Él obra hasta donde tú quieres, hasta donde tú quieres, nada más. Él no se mete más. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son santos? Amén. Lo acabamos de leer. Todos los que recibimos a Jesús somos santos. Santo es apartado para Dios, no es lo mismo que santificado. La santificación la va dando el Espíritu Santo a través de oír su palabra atentamente y según el propósito de enmienda, o sea, la disponibilidad y la disposición que tengas para andar en lo de Dios. Esto es traducido en el castellano, lo que tú quieras, dejarte enamorar de Dios. Si tú no quieres, pues Él no te enamora. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Lo que tenemos que hacer es lo que sigue: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Estar pegado a Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. El Espíritu Santo te va santificando, te va enamorando a través de oír su palabra, no hay otra, porque la palabra es Cristo. Vamos a San Juan 3:30. Dios te quiere santificar, es un hecho, y Él quiere hacerlo en 1 hora. Para Él no hay imposibles, pero te ama tanto que se hace de la vista gorda. A ver, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le vas entregando ciertas áreas de tu vida? Y lo dice muy claro ahí. Es necesario que Dios crezca en ti. Es necesario, eso sí es necesario, no lo que a veces pedimos. Que tengo necesidad de dinero, que tengo necesidad de protección, ¿quién sabe? Ya hemos visto que la Biblia dice, saben pedir como conviene, no saben. No sabes pedir que te conviene, sabes pedir lo que tú quieres. Y obviamente ya no la sabemos. Dinero, salud y protección. Y que se haga de la vista gorda a Dios para seguir dando vuelo y la hacha. Eso es lo que queremos, pero eso no es lo que necesitamos. Dice Dios, a lo mejor necesitas una enfermedad para que te me acerques. ¿Quién sabe? Dios sabe. Acuérdate que Dios dice, habla de unos frenos. Te voy a enseñar el camino en que vas a andar. No te está preguntando si quieres, ya lo escogiste como tu Señor. Te voy a enseñar el camino donde vas a andar. Te haré entender y te enseñaré.
No seas como un mulo o como un burro, sin entendimiento, que toca ponerte un freno y un cabrezo si no te acercas a mí. Entonces muchas veces no tienes dinero para suplir tus necesidades, pero a lo mejor son tus necesidades. Porque de comer sí tenemos. Y nos sobra, gracias a Dios. Lo que sea, frijoles, sopa, lo que quieran. Sobra, siempre sobra, gracias a Dios. Ropa tenemos. Nomás necesitamos un cambio. Ya ves que tenemos 10, 20. Entonces Dios promete darte lo que necesites, no lo que tú quieras. Dice, ahí, es necesario que Dios crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. Dios respeta tu voluntad. Mientras tú no quieras entregarte a Dios, Él no va a meter la mano como Él quiere en tu vida. Entonces tú necesitas tomar la mejor decisión todos los días y orar a Dios, aparte de lo que oras, decirle, Señor, yo quiero que me enseñes para amarte con todo y sobre todo. Señor, yo quiero que tú me hagas hacer tu voluntad, que me hagas apto para toda buena obra y hagas tú en mí lo que tú quieres en Cristo Jesús. Que me des revelaciones, manifestaciones, que me llenes del Espíritu Santo, de sabiduría para entender y hacer tu voluntad, para andar en tus negocios, para dejarte señorear y reinar en mi vida, para que seas glorificado a través de mí. Que me muestres qué negocios son los tuyos para andar en esos. Porque dice Dios que todo lo que andemos en Él, recordemos que no es en vano. El dueño de todo es Dios. El mejor patrón es Dios. Y la voluntad de Dios es que vivamos cómodamente, pero en Él, por Él y para Él. No cómodamente en el mundo para que te enfríes de Él. Hay varias cosas que nos separan de la santificación o que atrasan la santificación del Espíritu Santo. No porque Él no pueda, sino porque respeta más nuestra voluntad que la de Él. Yo si fuera Dios les cambiaba su situación rapidito, pero Dios es bueno y es justo, y si yo no voy a hacer nada forzado, tú no quieres, pues no lo hago. Entonces ya hemos visto que la ignorancia, la flojera, la necedad, el miedo y la duda son algunos enemigos para que el Espíritu Santo te vaya santificando, pero hay otros que es la comodidad, y vemos en toda la Biblia, si alguna ley detenidamente, sobre todo en el libro de Jueces, que parece como de risa. Vamos a leer Jueces 2:19, y todo el libro es la misma. Todo el libro, desde el primer juez hasta el último juez. Todo es la misma historia. Que estaban bien, les iba bien, y se olvidaban de Dios. Hasta que les volvió a llegar el agua al cuello, otra vez muy enamorados de Dios. Es la misma historia. Si quieres, desde el uno antes, por favor. Mira, así. Y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. ¿Por qué? Gemidos a causa de la opresión y la aflicción. Cuando tienes opresión y aflicción, te nace un amor por Dios que, bueno, hasta yo me conmuevo. Y dice en el otro, mas acontecía que al morir el juez, o sea, el escogido de Dios de aquel entonces, ¿qué pasaba? Ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. La obstinación es un enemigo. Cuando estás aferrado a tu mundito, y mientras vivas tipo en el oasis, cuando Dios sacó al pueblo de Israel a través de Moisés, en cuanto salieron empezaron a renegar. Y Dios los mete a un oasis, pero en el oasis Dios te permite a veces que estés en el oasis para que recargues baterías, para que agarres fuerzas, para que medites, des gracias de que llegaste al oasis, pero no para que te quedes en el oasis. Dios tiene tierra prometida para nosotros. Dice Dios que quiere que seas un guerrero espiritual, para que conquistes reinos. Dice en Hebreos 11, 33 a 35. Y acuérdense que la Biblia se escribió para nosotros, que todas las promesas de la Biblia son para nosotros. Ya las gozó Abraham, Moisés, ellos están en la Biblia 2, o en la Biblia 3, no sé cuál vayan. Pero esta Biblia es para nosotros, aquí en la tierra. Dios quiere que lo mismo que hicieron ellos, lo puedes hacer tú, porque el mismo Dios de ellos es el que está con nosotros y el único Dios. Pero no conocemos, o somos necios, o somos flojos, o somos comodinos. La comodidad humana te aleja de Dios. Dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.
Todo eso y más puedes hacer si le crees a Dios. Pero lo que hicieron esas personas que hicieron eso no eran comodinos, siempre buscaban nuevas conquistas, porque Dios cuando los manda al desierto los estuvo preparando para grandes batallas, y Dios siempre estaba con ellos. Y Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero muchas veces nos dejamos llenar de esos elementos que ya hemos visto algunos de aquí: la ignorancia, la necedad, la flojera, la duda, el temor, la comodidad, que esa no es mala, pero nos gusta. Mientras tengas dinero, poquito de sobra, salud y protección, no sabes la relación que tengo con Dios desde acá, viendo tele. Pero la aflicción te produce, pues, temor en tu vida, y buscas a Dios, obviamente, porque tú ya no puedes arreglar tu situación en la que te metiste, o te metieron, es lo mismo. Entonces debes de tomar la mejor decisión todos los días de amar a Dios, y cuando tú lo estás declarando, le estás dando un derecho legal a Dios para que Dios te llene de más amor de Él. Y cuando está uno en comodidad o en carnalidad, porque ves que nos gusta más estar perdiendo el tiempo, pone que no hagamos nada malo, pero estamos perdiendo el tiempo. Y de los 7 propósitos que Dios nos hizo, en ninguno viene el perder el tiempo. De hecho dice la Biblia otro mandamiento: no pierdas el tiempo, aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a leer una cita más. Vamos a Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria murió de hambre, y su multitud se secó de sed. Dice, hasta ahí nomás quieres. ¿Se acuerdan que el primer rey escogido de Israel, Saúl, fue desechado por obstinado? Dios le dice, y le dice, igual que el pecado de idolatría y de adivinación y de brujería, es la obstinación. Porque eres necio. Yo no voy a consultar brujos. Pues ¿para qué? Ahí te tienes a ti mismo. ¿Sí? Sí, sí, los consultó. Le mandaron a Samuel de abajo, ¿sabe a quién le mandarían? Entonces, la comodidad es buena, porque la primera persona que quiere verte bien es Dios. Porque dice, ustedes son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más les daré yo a los que me lo pidan? Pero acuérdate, ya lo hemos dicho muchas veces, la comodidad física, me refiero, no es mala, es buena. Dios quiere que vivas como rey, que tengas vida abundante. Yo no conozco ningún rey pobre. Pero es una añadidura de la relación que tengas con Dios, no la que digas que tienes, la relación que tengas con Dios, el tiempo y la calidad de tiempo que le dediques a Dios. Si tú tienes el corazón dispuesto y disponible, porque a veces que la intención basta, no basta, la intención no basta, debes de dar tu paso de fe. Dios jamás va a hacer las cosas que tú puedas hacer. Sí. Dice Dios, cuando ya hayas hecho todo lo que debes de hacer, y ya hemos comentado que ni inútiles llegamos, porque no hemos hecho, pero porque no queremos salir de nuestra comodidad falsa. Dios le llama falsa paz, falsa seguridad, porque te estás basando en tus fuerzas, en que tienes 2, 3 pesos, que estás sano, no tienes problemas, tus hijos están bien, una aparente falsa paz, y ya te empiezas a enfriar, te produce enfriamiento a tu vida, porque estás basado en las fuerzas del mundo y en las tuyas, no en las de Dios. Y cuando confías en Dios, crees en Dios, acuérdense lo que dice Dios: confía en mí, yo haré. No te creas sabio en tu propia opinión. Confía en mí, yo enderezaré tus veredas. Hay que estar haciendo nuestras declaraciones como Dios dice, lo que no es como si fuera para que sea. Yo decido el día de hoy amar a Dios con todo y sobre todo. Yo decido hacer la voluntad de Dios. Pone que no la haga, pero a lo mejor en un minuto sí, Dios va a obrar, porque yo estoy dejándole que obre en mí. Y si yo declaro lo contrario, las declaraciones tienen poder. Tu palabra tiene poder. Cuenta que dice Dios: yo vivo en tu corazón y en tu boca. Lo que tú estás creyendo y declarando, lo que va a pasar. Si tú estás declarando siempre: yo voy a amar a Dios con todo y sobre todo, yo voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a andar en los negocios de Dios, yo voy a dejar que sea mi rey y mi Señor, eso va a pasar. Puede que no diga nadie, pero ya lo vamos a hacer nosotros. Pero necesitamos primero querer y declararlo, porque si no lo crees o no lo quieres y no lo declaras, pues